gran activista político, quien fuera miserablemente secuestrado en Colombia por fuerzas de policía combinadas de Colombia y del Ecuador. Fernando Balda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo a toda la nación, a todo el pueblo colombiano, especialmente a usted, a su equipo de producción. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos muy preocupados con la suerte del Ecuador. ¿Será que allá pasa lo mismo que en Bolivia con Evo Morales y que vamos a tener un prófugo de la justicia mandando en el Ecuador por mano ajena? ¿Cómo son las perspectivas para las elecciones del próximo domingo, doctor Balda? Bueno, permítame primero, antes de contestar su pregunta, doctor Londoño, enviar mi abrazo de solidaridad a el buen amigo, activista por los contra la guerrilla, contra el secuestro, por los derechos humanos, por la paz, por el bienestar, el señor Ervin Hoyos, quien está pasando duros momentos, está contagiado con el COVID, se encuentra en terapia intensiva ya hace aproximadamente una semana, y quiero aprovechar a enviarle a él, a su familia y a todo el pueblo colombiano, a los que lo aprecian, a los que reconocen su labor, mi solidaridad, y que sepa que desde acá en Ecuador también hay mucha gente que está levantando sus oraciones por su pronta mejoría. Por otro lado, contestando su pregunta, doctor Londoño, sí, tengo malas noticias. No es el mejor de los escenarios el que estamos viviendo. El pronóstico no es nada alentador. Veamos lo que pasó en Bolivia. Apenas ganó la presidencia el candidato Evo Morales, se levantaron las medidas cautelares, las órdenes de prisión que pesaban en contra del exmandatario Evo Morales, y al día siguiente ya estaba de vuelta en Bolivia dando rueda de prensa, diciéndole a los bolivianos y al mundo cómo iba a gobernar el país, ¿no? Yo creo que ese es un escenario muy posible en estos momentos en Ecuador. Resulta que las encuestas de todas las encuestadoras y todos los sondeos hasta el momento le dan la victoria en votos en primera vuelta al candidato del correísmo. El candidato de, entre comillas, la oposición o el adversario más cercano está difiere entre 5 hasta más de 10 puntos de diferencia, lo cual realmente preocupa. Porque también hay que reconocer que esta situación ha sido producto de la falta de cohesión de los actores políticos de oposición al gobierno de Correa. Sin embargo, también hay algo que hemos criticado duramente en los últimos meses, y es que la oposición en Ecuador nuestra no ha sido realmente una verdadera oposición al gobierno de Correa y sus sucesores, sino que han pactado con ellos siempre desde el principio por debajo de la mesa. Y mucha gente se ha percatado de ello, y por eso otro número que significativamente se refleja en las encuestas hoy por hoy es el voto nulo, es decir, el voto de rechazo a todos los candidatos, cuando uno dice ninguno me representa. Y en la mayoría de las encuestas, ojo con lo que voy a decir, el voto nulo sobrepasa la votación incluso del candidato de Correa, es decir, si hoy fueran elecciones, el ganador, o sea, si hoy fueran elecciones conforme a las encuestas, a todas, el ganador de las elecciones sería el voto nulo, es decir, el voto que dice ninguno de estos candidatos me representa. Sin embargo, hay que ver qué pasa el día de las votaciones, porque también es cierto que históricamente ese voto nulo, al momento de sufragar, la gente suele de pronto tomar una posición y baja en porcentaje, pero sí es cierto que en este momento estamos viviendo históricamente el mayor porcentaje de votos nulos que jamás se haya reflejado en las encuestas, estimado doctor Londoño. Lo que es enormemente preocupante. Y, doctor Balda, a los ecuatorianos se les olvidó la condición en que dejó el Ecuador el señor Rafael Correa. Se les olvidó que el señor Rafael Correa cometió delitos por los que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia.
¿Eso se olvidó? ¿Los ecuatorianos tienen tan mala memoria? ¿O algunos simplemente se abstienen? Porque esa es una forma de abstención. En el Ecuador es obligatorio votar, ¿no es cierto? Así es. Sino que lo que sucede, doctor Londoño, aquí hay varios factores. El primero, yo se lo atribuyo a la falta de conciencia social en un país de más de 17 millones de habitantes donde la gente no ha entendido la importancia que tiene que los ciudadanos nos interesemos por la política. Hay gente aquí en Ecuador en su mayoría que no tiene idea qué ocurre en política, quiénes son los actores políticos, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus acciones, qué está pasando con el control democrático de la sociedad. No le interesa. Ese alejamiento, que también es producto uno de la ignorancia y otro del hastío que sienten los ciudadanos hacia el sector político de ver la recurrencia de los actos de corrupción, porque un gobierno es más corrupto que otro. Es lo que causa ese alejamiento. Pero también, por otro lado, y con mucha pena hay que decirlo, hay que reconocer que el correísmo tiene un voto duro, un voto que se ha estimado ya desde hace algún tiempo alrededor del 20%. Ese 20% de ciudadanos que han seguido muy de cerca la trayectoria del gobierno de Correa, que sabe las infracciones que cometió. Algunos son tan ciegos que están dispuestos a no creer jamás que estos delitos tan graves ocurrieron. Pero lo más penoso es que la gran parte de ellos saben y están conscientes de los delitos que cometió el correísmo, sin embargo aprueban esa determinación criminal, aprueban esas acciones, porque han sido embebidos por ese mismo gobierno que infundió el odio hacia otras clases sociales y hacia otras clases políticas, y produjo una degradación ética y moral en el pensamiento de los ciudadanos, que aprueban que Correa haya dejado a opositores, aprueban que Correa haya perseguido ilegalmente empresarios, aprueban que Correa haya cometido crímenes y delitos de lesa humanidad, y de alguna forma esa parte de la población como que dice, bien hecho que les haga eso a estas personas, porque ellos también usaron la propaganda al estilo gleberiano como un instrumento para infundir el odio entre nosotros mismos, entre los ciudadanos, y eso penosamente es lo que sucede en el Ecuador. Entonces, el candidato de Correa, sin ser Correa, arranca su campaña ya con el voto duro del correísmo, que no le importa tampoco si no es Rafael Correa el que está de candidato, el que va a gobernar, pero que recibe las órdenes de su líder y vota por quien sea sin ni siquiera saber quién es. Hoy es el señor Andrés Arauz, que era un perfecto desconocido, que nadie sabía quién era, un hombre que ocupó varios cargos en el gobierno de Correa, sirviéndole de amanuense y firmando y despachando todo lo que Correa ordenó, pero sin embargo era un hombre de total intrascendencia, que nadie conocía hasta que se anunció que él iba a ser el candidato. Hoy acaba de ser un poco más famosillo de lo que no era, producto de una noticia que ha trascendido especialmente entre nuestros dos países, entre Colombia y Ecuador, doctor Londoño. Bueno, pero esto pues es de una gravedad extraordinaria, doctor Balda. No somos conocedores a fondo de la Constitución del Ecuador. ¿Qué pasaría si la votación la gana el voto nulo? ¿Constitucionalmente eso tiene algún efecto? ¿O simplemente se ignora el voto de la mayoría de los ecuatorianos, es decir, un voto por nadie? A ver, el voto nulo está contemplado en el artículo 147 de la Ley Orgánica de Elecciones, Código de la Democracia. Establece que si los votos nulos superan a los votos de todos los candidatos a una dignidad, se anularán las elecciones, va borrón y cuenta nueva. Es decir, hay un nuevo llamado a elecciones que podría ser con los mismos o con otros candidatos. Y se repiten los comicios. Este voto nulo no es endosable. Este voto nulo no se suma a ningún candidato porque el principio, el espíritu del voto nulo es precisamente el rechazo a todos, al sistema. No favorece a ninguno. Pero lo que sí se está diciendo acá en Ecuador
es que en este caso, en los actuales momentos, el voto nulo ya no le puede restar mucho a Andrés Arauz, porque él está siendo favorecido por un voto duro de los correístas. Sin embargo, sí le puede restar a los candidatos de oposición, porque estos candidatos tienen un voto que mayormente no es de ellos, es más bien un voto de rechazo al correísmo, es un voto de rechazo a los votos. De hecho, también tal vez con alguna sentimiento de decepción. Hay que ver cómo el candidato que más votos tiene supuestamente en las encuestas, que es Guillermo Lasso, ha cambiado su campaña ya hace más de un mes. Y ya él no se enfoca, sus marqueteros o sus voceros o quienes hacen resonancia o megáfonos sobre su campaña, ya no se enfocan en decir cuántos empleos va a aumentar, cómo va a mejorar la seguridad del Estado, o que de hecho de eso no hablaba, que cómo va a aumentar a mejorar la salud, etcétera, sino que la campaña se ha enfocado totalmente en decir, si no votas por Lasso, nos convertiremos en Venezuela. Si sabemos que no te gusta este candidato nuestro, pero es el menos malo. Sabemos que no es lo que tú esperabas, no es lo ideal, pero es el menos malo. Entonces hemos llegado a ese punto en que la oposición está reconociendo que tiene un candidato malo y están pidiendo el voto, metiendo miedo con que vayamos a hacer a Venezuela. ¿A qué voy? Yo no digo que no se deba tal vez buscar una salida que sea mejor o menos mala, como dicen ellos mismos, que convertirnos en Venezuela. Pero, sin embargo, también eso es el reconocimiento de que no lo hemos hecho bien, de que del lado de la oposición ha faltado la propuesta, ha faltado el análisis real de la situación del Ecuador para llegar con un mensaje claro, contundente, creíble, confiable hacia los ecuatorianos, que a la final lo que buscamos todos los ecuatorianos es la seguridad social, es la seguridad democrática, es el bienestar ciudadano, el empleo, la salud, etcétera. Entonces no han sabido llegar allá. ¿Por qué? Porque también se acuerdan de hacer política es en época electoral. Y ese es un defecto que también tiene la oposición a los regímenes castristas, a los regímenes comunistas, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, que mientras ellos trabajan día y noche porque saben que es la forma como lo tienen que hacer para sostenerse en el poder, en cambio la oposición es eventual, es oportunista y no se dedican realmente a trabajar por los ciudadanos. Hoy estamos sufriendo las consecuencias, es duro lo que estamos viviendo, pero sí tenemos la esperanza de que pueda haber una segunda vuelta. ¿Cuándo no hay segunda vuelta? Cuando los votos del ganador superan el 40% de los votos válidos, ¿verdad? Es decir, sin contar el nulo, sin contar los blancos, etcétera, los válidos entre los candidatos supera el 40% y cuando arrebasa a los votos del siguiente oponente por lo menos con un 10%. Entonces, algunas encuestas nos dan un escenario desalentador que raspando Arauz podría ganar en primera vuelta. Pero la mayoría sí nos indican que podría haber una segunda vuelta electoral. Entonces, es en esa segunda vuelta electoral en la que nosotros aspiramos que ante un escenario como ese se pueda ya unificar toda la oposición alrededor del candidato que le haga oposición a Andrés Arauz, que sería gravísimo que llegue al poder, toda vez que ahora también se ha revelado, como lo hizo Revista Semana antes de ayer, los vínculos de Andrés Arauz con el narcoterrorismo. Recordemos que por allá en el año 2008-2009 fue este servidor el que reveló los vínculos de Rafael Correa con la FARC, los aportes económicos a su campaña, y fue por eso que yo denuncié esto a la opinión pública en Ecuador, en una época cuando la gente no creía que estas cosas eran posibles. Sin embargo, eso me significó una persecución que terminó con mi exilio en Colombia y mi intento de asesinato con un secuestro que se consumó. Hoy se acaba de revelar por Revista Semana parte de los archivos que contienen
las computadoras del abatido cabecilla del ELN, alias Uriel, en donde Uriel en sus comunicaciones y en audios, donde él habla y ha enviado audios a través de WhatsApp a otras personas, sobre dinero que ya habría aportado el año pasado a la campaña de Andrés Arauz, y por eso acá tenemos siguiendo los pasos de su jefe, Rafael Correa. Acá tenemos un dicho, no sé si se diga igual en Colombia: hijo de culebra, sapo no ha de ser. Bueno, doctor Balda, pues muy preocupados quedamos con esta noticia. Sacamos en claro que el voto que ustedes llaman nulo, que sería entre nosotros un voto en blanco o una abstención, debe ser la mitad más uno de la votación total. Es decir, que si todos los demás candidatos sacan más votos que el voto nulo, no habría efecto constitucional negativo ninguno y sería elegido. Así es, doctor Londoño, pero hay un tema que hay que aclarar. Aunque el voto nulo no llegue a ejecutarse conforme lo establece el artículo 147, sin embargo, la cantidad que el voto nulo saque en esta primera vuelta va a significar el reflejo claro, el resultado contundente de la posición de una gran cantidad de ecuatorianos, que el día de hoy sobrepasa el 20%. Eso debe significar un mensaje claro en la segunda vuelta, un mensaje claro al candidato de oposición que pase a la segunda vuelta, que le dice: señor candidato, hay cosas que usted no ha incluido en su agenda, hay cosas que usted no ha incluido en sus propuestas, como por ejemplo, ninguno de los candidatos está hablando de declarar al terrorismo como un problema interno del Estado ecuatoriano, porque ya está sucediendo aquí hace mucho tiempo, y ha sido el multiplicador de la pérdida de valores en nuestra sociedad. Todos los días, doctor Londoño, aquí hay 2, 3 casos de sicariato, lo que nunca había ocurrido en el Ecuador, empezó a suceder ya hace 4 años, 5 años. Aquí no se ha hablado de qué se va a hacer con los dineros que están en la banca, congelados por décadas, por presunción de lavado de activos, porque hay leyes laxas que permiten que los banqueros se sostengan esos dineros dentro de sus arcas y nosotros tenemos que creer que no los están utilizando. Aquí no se ha hablado realmente cómo se va a atraer la inversión extranjera y abrirnos a otros mercados de financiamiento y no solamente a los multinacionales con los que el Ecuador vive empeñado por siempre. Entonces el pueblo sí entiende esas cosas y necesita una respuesta a esas demandas. Y ha sido vergonzoso ver 3 debates presidenciales donde ese más del 20% que van a votar nulo dice que lo decidió, porque el debate presidencial fue el mejor jefe de campaña del voto nulo. Ninguno contestaba con respuestas de fondo. Todos simplemente dieron respuestas superficiales que no le respondieron al pueblo cómo lo iban a hacer y cómo iban a solucionar sus problemas. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros, que la política no debe de ser eventual, no debe de ser de oportunismo o simplemente de época electoral. La política debe de hacerse todos los días con estudios sociales profundos sobre las temáticas que aquejan al Ecuador y seguir trabajando, aunque no seamos gobierno, seguir trabajando por los ciudadanos, aunque no estemos en el poder. Ese es el activismo político que ha faltado, que ha hecho que lleguemos a un momento electoral donde hay un alto riesgo de que quienes delinquieron, quienes saquearon el país, quienes asesinaron, quienes secuestraron, quienes criminalizaron incluso la protesta, pueden llegar otra vez a la presidencia. Señores, hay una placa que se puso en Carondelet el mes pasado, producto de una orden judicial, de una sentencia donde la Corte Nacional de Justicia ordenó póngase una placa en la pared principal afuera de Carondelet, en plena calle, donde se diga
que el dinero de los ecuatorianos es sagrado, que el erario nacional es sagrado, que los dineros públicos se deben de respetar, que se tiene que tener decoro en el manejo de los recursos públicos. Y se puso como cabecilla, en esa misma placa, encabeza la lista de delincuentes Rafael Correa Delgado y la lista de sus ministros sentenciados y otros prófugos. A pesar de eso, a pesar de ese mensaje que quedará colgado allí en esa pared por los anales de la historia, a pesar de eso, estos bandidos siguen teniendo popularidad y siguen teniendo aceptación. No, la culpa no es solo de ellos, la culpa es de las oposiciones mediocres. Se llaman oposición, pero no lo son. Si fuéramos realmente oposición, no hubieran permitido que estos bandidos hagan con el Ecuador lo que han hecho en 14 años. Nunca hicieron oposición, siempre trabajaron con ellos bajo la mesa. Y esa es la consecuencia que estamos viviendo ahora, mi querido doctor Londoño. Dios guarde al Ecuador, Dios nos guarde a todos. Doctor Fernando Valda, seguiremos pendientes de lo que ocurra en el Ecuador, lo que tendrá una gran repercusión sobre lo que pasa en Colombia. Doctor Fernando Valda, un abrazo muy estrecho y gracias por estar en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, doctor Londoño. Un gran abrazo.